vemos que está creciendo de una manera tan fuerte en el mundo, pero que como pueblo de Dios debemos conocerlo, tener herramientas de protección y de la misma manera rogarle al Señor que nos guarde y también tener herramientas para ayudarle a la gente, porque muchas veces la gente está muy confundida, nuestra juventud está muy confundida. Los medios, o sea, como los medios de noticias, de amigos, sociales, la sociedad les dice que pueden hacer lo que quieran con sus cuerpos, que no hay una obligación porque el cuerpo no tiene un propósito, Wow, o que la orientación sexual la pueden elegir. Hoy vemos cosas pues realmente muy difíciles y muy complicadas como jovencitos o jovencitas desde todavía sin siquiera saber o tener conciencia, cambiándose de género. Son cosas muy complicadas que estamos enfrentando. No es extraño porque la palabra de Dios dijo que eso ocurriría en los últimos tiempos y es lo que nos también nos confirma que estamos viendo los últimos tiempos. Pero eh, siempre va a haber un remanente limpio, un remanente puro, un remanente santo que ama a Dios, y allí es donde debemos rogarle al Señor que nos dé la gracia de permanecer y rogarle por nuestras familias, que nuestras familias puedan también permanecer, porque cuando hay un problema de homosexualidad o lesbianismo, los jóvenes o las personas que lo sufren, aunque intentan ser felices o quieren mostrar que son felices, en realidad sufren demasiado porque eh, hay un conflicto interno. Sí, hay un conflicto muy fuerte sí, porque sí, sí, están luchando contra una naturaleza. Dios los sí, creó con un enfoque y están todo el tiempo luchando contra ese diseño divino, y por esa razón terminan muy frustrados en suicidio, bueno, sí, en claro. muchas situaciones muy, muy fuertes. Sí, Eh, perdón. entonces, aquí Orfilia, léeme eso que dice esa diapositiva, por favor. Claro que sí, pastor. Dice, la práctica de la homosexualidad y el matrimonio contra naturaleza. Abiertamente, sin paños tibios ni tapujos y sin comprometer, suavizar o diluir la palabra de Dios, queremos dejar clara nuestra posición oficial ante la práctica de la homosexualidad y el lesbianismo y el matrimonio contra naturaleza o entre personas del mismo género. Entonces, ahí Eh, vemos también una imagen que es la Biblia versus sí, claro, la la bandera bandera de la... Sí, de pastor, todos estos colores. disculpe que lo interrumpa. Ya a partir del segundo semestre del año me toca, ahora en la Semana de Desarrollo Institucional, me toca, digamos, socializar el proyecto de sexualidad en Qué bueno, la institución. qué Hace poco bueno. hubo una charla con docentes de la escuela normal y de allá de la escuela donde yo trabajo, del San Luis. Y la verdad es que, bueno, ahí se dieron a conocer tantas cosas, hubo tantas opiniones. Igual, pues ya cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, hay un Mm. contrapunto, ¿sí? Sí, Porque claro. por ejemplo, como docente orientadora ante las capacitaciones, bueno, ahí se hablamos por parte, ahí se habló sobre el heterosexualismo, el bisexualismo, personas no binarias, eh, Mm. y la verdad es que a veces cuando uno conoce la palabra de Dios, pero ante esos eventos, yo no puedo decir, esta es tu desviación sexual, esto va en contra de esto, no, porque es que aquí los homosexuales tienen derechos constitucionales amparados en ley, ¿verdad? Que Claro. ya, pues, ya nadie pelea contra eso. Entonces,
eh, yo voy a hacer no digamos el lanzamiento del proyecto de sexualidad, voy a hacer una socialización, entonces ahí casi siempre en esa socialización se presentan ciertos desacuerdos entre Ay, docentes. Cuando se está proyectando las diapositivas, ya, de hecho, ya estoy pensando eso porque es que hay diferentes opiniones. Por ejemplo, yo no puedo decir, ah, no, porque es que es su desviación sexual. Ya yo tengo que decir, esa es su orientación sexual, ¿sí? Pero hay un ya. contrapunto que es la parte divina, que es la parte religiosa, que es la parte de lo que conocemos, la palabra de Dios. Entonces, ahí se presenta no un conflicto interno, pero sí se siente uno como incómodo, ¿cierto? Claro, es muy entendible, Sí, Orfilia, y sí, digamos, obviamente mi que, posición, entonces hay algo ahí que como que me siento un poquito incómoda, pero como que tengo que cumplir con mi trabajo, ¿sí? claro, no, Orfilia, y obviamente no es una posición muy cómoda, pero Ajá, Jesús dijo, Señor, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Sabemos que estamos ajá, viviendo un mundo donde pues suceden todas esas cosas y para Dios no es un secreto que todo eso sucede. claro, Y obviamente que en el caso en que tú estás se debe ser cuidadoso, trabajar con precaución, claro, claro, siempre mostrando una identidad y mostrando bases para claro. una heterosexualidad y mostrando bases pues creíbles, pues como Sí, para la de hecho necesidad nosotros del somos orden de Dios. preventivos, más no Ajá. terapéuticos, somos preventivos en las escuelas. Ujú, Entonces siempre tratamos de sobre el cuidado, enfermedades venéreas, y cuando ujú, tuve una pareja hace como 2 años de lesbianas, no dramaticé el problema porque no debe ser. Igual somos adultos y ujú, profesionales para eso, no lo dramaticé, pero sí traté de proteger la otra población, manteniendo un poquito, digamos, reservado, ¿cierto? ujú. Reservado para proteger la otra población, porque tuve miedo, sí, que se me volviera una bola de nieve. Eso es la Ya, institución, entiendo. porque a la hora de que trabajo con adolescentes, con niñas. Usted sabe que el adolescente, esa es una etapa en que ellos se creen dueños del mundo, que quieren experimentar la curiosidad. Ujú, Entonces, y prima más lo que digan los colaterales afuera, es decir, no su familia, sino su rol de amigos. Entonces, hubo que cuidar mucho, pero afortunadamente la cosa no pasó de ahí, ¿cierto? qué bueno. Pero Muy sí, bien. a veces me tocan ciertas cositas que son un poquito incómodas. Yo sé, claro, claro que sí, pero en ese mundo vivimos y ese mundo es el que el Señor también nos manda a Sí, conquistar. señor, así Con es, el amor, con la definitivamente. comprensión, con la misericordia, con la compasión. Muy bien. Exacto. Muchos pensarán que lo que van a leer es muy fuerte. Está pues hablando del apóstol acerca de la posición que acabó de leer Orfilia, ¿cierto? Sí, Entonces muchos pensarán que es muy fuerte y que dice, si lo creen, hemos logrado nuestro objetivo. No obstante, es necesario que se desenmascaren estas distorsionadas prácticas homosexuales, especialmente en estos tiempos que se levantan descaradamente contra todo lo que es Dios y lo que Dios representa, ¿cierto? Entonces, porque de la misma manera que las personas pues que se declaran, por así decirlo, homosexuales o lesbianas, tienen derechos, también tienen ciertas límites y que también deben respetar a las personas que pues que guardan pues como ese principio del hombre y la claro. mujer de acuerdo Sí. al orden divino. Entonces también deben ser Ujú, ujú. cuidadosos y también deben ser respetuosos. Muy Y cuidadoso, sí. desafortunadamente hoy en día en estos tiempos se dan unas marchas muy fuertes de este tipo de homosexualismo y Bastante todo fuerte, sí, eso, señor. y a veces son demasiado invasivos también con la gente. Entonces es algo que, bueno, ellos también tienen que respetar. Entonces empezamos diciendo que Dios creó el matrimonio. Entonces esta primera clase va a tener como
vamos a tener como herramientas bíblicas acerca de lo que habla la palabra de Dios. Estaba escuchando algo y leyendo algo acerca de una mujer muy conocida en esta área de la rama homosexual que se llama Judith Butler, que ella plantea que el género no es una esencia fija. O sea, según ella, dice que es una construcción que se va produciendo a través de actos repetidos que ella llama performatividad. Dice, en ese sentido, la identidad, incluida la sexual, no está determinada por el cuerpo biológico, o sea, si es hombre o si es mujer, no está determinada la sexualidad por eso, sino que se construye a través de discursos, prácticas y experiencias. Así, una persona puede vivir y expresar su deseo independientemente de la expectativa social basada en el sexo asignado. Su teoría invita a cuestionar los conceptos tradicionales de lo natural y a reconocer la diversidad de formas de ser y de desear. Entonces, es bien muy fuerte porque Ahí hay podemos esa, ver esa retórica. Sí, esta mujer está negando la creación divina de Dios. claro, Dios creó claro. hombre y mujer. Dios Exacto. no dijo Exacto. que el hombre, como es que iba a ser hombre a través del tiempo, que hoy era hombre y mañana era. No, Dios creó hombre y mujer. Entonces, esta mujer está blasfemando en contra de la palabra del Señor. 100%, Así pero es. 100%. Vladimir, esa es la retórica que los jóvenes están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Es donde tenemos que buscar herramientas y por eso quería leer eso, para que encontremos herramientas en la palabra de Dios que van a contrarrestar ese pensamiento, porque obviamente es un pensamiento de rebeldía absoluta con el diseño, con el diseño divino. Entonces vamos a buscar, Vladimir, si me ayuda por favor, Génesis 2:18 al 24. Dice así la palabra del Señor. Gracias, Vladimir. Génesis 18. Y dijo a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda la bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Amén. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén. Muy bien, muchas gracias, Vladimir. Que esa palabra, pues, es una palabra preciosa, es una palabra hermosa que nos muestra claramente que desde el principio Pastor, mira Dios, aún más lo que dice el 24. sí, Por tanto, dejará el hombre a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. amén, amén, Vladimir. Entonces, vemos que no es. O sea, el mundo no está soltado de una manera ciega como esta mujer pretende hacer ver, que simplemente la persona a partir de un sentimiento o de un deseo puede elegir qué ser, porque más bien vemos allí que la sexualidad se le da como un regalo tanto al hombre como a la mujer y se colocan una necesidad en el hombre y una necesidad en la mujer, una Amén. necesidad de complementación. Porque si vemos en todo lo que Dios creó, no se halló ayuda idónea para él hasta que Dios creó a la mujer. Y allí
Adán la encontró hermosa, atractiva, agradable, el complemento perfecto. Muy bien, entonces Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer, eso pues no hay dudas. Hay iglesias que ya no solo están casando parejas del mismo género, sino que están permitiendo que declarados pastores homosexuales y pastoras lesbianas dirijan congregaciones llevándolas a la perdición. Antes. Hay mucho de eso hoy en día, Sí, demasiado. sí, sí, cierto, bastante. Incluso hay iglesias, literalmente, yo he visto una iglesia en Brasil y tiene miles de seguidores, que es un hombre predicando con vestido de mujer, es una cosa terrible. Y la alabanza, hombres vestidos de mujeres. Y yo digo, wow, qué cosa tan terrible. Y miles de personas siguiéndolo, mucha gente. No, no, serán los mismos homosexuales que lo siguen, pastor. Claro, lo que pasa es que hoy hay mucho de eso. Yo estaba escuchando una estadística hace poco que más del 30% de la población se declara con cierta inclinación en esa área hoy en día. Entonces, muy bien. Entonces, en lo que Vladimir nos leyó, vemos allí un principio de Dios y es que el primer propósito del matrimonio es la compañía y ayuda mutua. O sea, que el hombre no esté solo, sino que tenga una ayuda mutua. Dice allí, le haré ayuda idónea para él. Y eso es hermoso. Ahora, el otro gran propósito es la procreación. El segundo propósito es multiplicar y levantar generaciones para Dios. Génesis 3:20 al 21 dice allí, Minerva, ¿me lo lees por favor? Ahí está en pantalla el amarillito. Dice, Pero el 20 es lo que estoy y mirando. llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas pieles los vistió. Y los vistió. Muchas gracias, Minerva. Entonces vemos allí ese gran propósito de Dios, que Dios creó a un hombre y a una mujer y les puso la capacidad de procrear porque Él quiere una descendencia para Él. Porque los hijos, nuestros hijos, son una descendencia para Dios, A mí la eso, familia de Dios. Pastor, en cuanto a lo que se estaba diciendo ahorita, Ajá. eh, en Sabana Larga había una pareja de pastores, eran casados y todo. Ella, el pastor se le encontró con una ujier, con la líder de ujieres, y estaba Con otra fornicando señora. con una mujer. Wow. Y ese varón lo utiliza el Señor como usted no tiene idea, ¿yo? Ya. Entonces ella se abrió y lo dejó, pero se fue a abrir una nueva iglesia. Ella. Ella, ella está, ella está de pastora en una iglesia. Wow. Tremendo. Muchas cosas, pasa mucho. Ojalá pues que ya se haya arrepentido, ¿no? Muy bien. El orden natural. Em, Minerva, léeme por favor esa diapositiva. Ella, te estoy enviando esto aquí al grupo. Ajá. Dice, el orden, la creación comple- complementariedad entre hombre y mujer, Amén. sin entrar en divergentes detalles biológicos o irrelevantes excepciones anatómicas, fisiológicas, embriológicas o genéticas. Aún la gran mayoría de los animales creados por Dios requieren dentro de sus especies la unión o relación sexual entre un macho y una hembra para reproducirse, siendo este también el orden natural de las cosas. Exacto. Entonces vemos que no solamente en el hombre y en la mujer, sino pues en el género humano, sino que en el reino animal vemos que Dios estableció el mismo orden natural.
un macho con una hembra para reproducir y generar más animalitos, un hombre o una mujer para reproducir hijos. Muy bien. Fidelidad matrimonial. Efesios 5:33. Allí nos va a mostrar la palabra de Dios que el amor y el respeto son un fundamento o el fundamento del matrimonio. Son vitales para el matrimonio. Entonces, cuando Cristo es el centro de la pareja, vamos a leer Efesios 5:33 completo. Vladimir, léemelo, por favor. Cuando Cristo es el centro de la pareja y el amor, el respeto están presentes y reinan sobre el esposo y la esposa. O sea, Cristo, si Cristo es el centro de la pareja, lo que va a reinar es el amor y el respeto. El esposo va a amar a la esposa va a respetar a su esposo. Ambos respetan el pacto matrimonial contraído ante Dios. Violar dicho pacto es un violar los principios morales establecidos por Dios. Es faltarle al respeto a Dios mismo. Adelante, Vladimir. Efesios 5:33 dice así, pastor. Bien. Ujú. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Entonces, ese es un principio vital. Por lo demás, cada hombre ame a su mujer como a sí mismo. Como se ama a sí mismo. Ese es un punto muy, muy importante de la palabra de Dios. Y asimismo, la mujer debe respetar a su marido. Muy bien. El pacto matrimonial. Ese texto es precioso, Malaquías 2:13 al 15. Minerva, ¿tú lo puedes buscar y leerlo, por favor? Porque allí Malaquías. se van Malaquías capítulo 2 versículos 13 al 15. Allí va a enfatizar bastante en la fidelidad a ese pacto, en la necesidad de ser fiel a ese pacto, conforme también lo leímos ahora en Efesios ¿Malaquías qué? 2. 2:13 al 15. Bueno, listo, dice. Ay, caramba. 15. 12:13. 13. 2:13 al 15. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu padre. Muchas gracias. Entonces mira que allí dice que hace llenar el altar de lágrimas y pasan pues allí cosas muy fuertes. ¿Por qué? Porque el Señor atestigua entre el hombre y la mujer de su juventud, con la cual el hombre está siendo desleal. Y si vemos en nuestra sociedad, está siendo una situación muy repetitiva, una epidemia literalmente en nuestra generación. Bueno, bien dice la palabra de Dios que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará y no solamente el amor de Dios, porque cuando se enfría el amor a Dios también suele como perderse el temor al pacto que se hizo, porque no nos digamos mentiras, muchas veces un matrimonio permanece por temor al pacto en ciertos días donde hay dificultades. ¿Es así Minerva? ¿Es así Orfilia? ¿Es así Vladimir? Así es, pastor. Así es, Cierto, o sea, los es matrimonios cierto. suelen pasar por crisis, todos, pero el que es temeroso al pacto de Dios y se mantiene firme en el pacto de Dios,
luego el matrimonio vuelve a reverdecer y vienen tiempos hermosos, tiempos mejores, tiempos nuevos. Reverdecer la vara, ¿verdad? Y ¿Cómo? entonces, es posible, hace que la pareja se una más, como más comprometida con Dios y poder avanzar y alcanzar. Claro, y se fortalece la pareja después de pasar una crisis y Sí, es superada, se fortalece, crece el amor, crece la honra del uno al otro, crece la dependencia el uno del otro, crecen muchas cosas muy bonitas. amén. Entonces es muy importante esa fidelidad al pacto. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Allí habla la palabra de Dios acerca de esa necesidad de que el lecho esté limpio, esté puro, esté santo, o sea, no haya, como bien decía ahora Minerva, nos contaba ese ejemplo tan triste, la esposa del pastor es encontrada con otra mujer, pues en un desarrollo pues como el que estaban teniendo. Entonces, allí se está manchando ese lecho, se está destruyendo Por- ese hogar. Yo le hago una pregunta. Esa varona se fue con esa mujer y yo le pregunto, ese varón lleno de la presencia de Dios, guardado para él puede rehacer su vida y casarse con otra mujer. Esa es una pregunta muy interesante cuando la estudiamos, eh, cuando uno mira el caso y es un caso pues de en realidad muy evidente. Por ejemplo, Jesús dice que el marido, que no debe haber separación, salvo por causa de fornicación. Y cuando está hablando de causa de fornicación, está hablando de inmoralidad sexual, ¿cierto? De Oh. inmoralidad, sea de infidelidad con un hombre o sea de infidelidad, pues en este caso ese otro tipo de infidelidad. Sí, Minerva, yo realmente considero y a la luz de la palabra de Dios que Dios es un Dios que restaura. Yo siempre creo que cuando hay una separación de esta forma, hay una parte inocente, ¿cierto? Hay una parte que se queda inocente, que no estaba buscando la separación, que no fue el que propició la separación. Entonces, sí creo que después de una restauración, esa persona tiene un derecho a una segunda oportunidad. Eso está escrito bíblicamente. Pastor, Esos son pastor, temas que hay que analizarlos Eso está porque escrito bíblicamente lo que yo te estoy de diciendo, que se pueda casar nuevamente. bueno, no, eso es un poco complejo porque decir las palabras textuales que se casen nuevamente no está escrito, no dice así, más bien dice las palabras, unas palabras que ahora vamos a leer en Marcos y ahorita analizamos un poquito más eso. Jesús dice que no se debe repudiar a la mujer porque luego el que se case con la repudiada, si se casa, va a adulterar y el que se casa pues también adultera con otra persona. Es bastante complejo porque pues eh, o sea, es bien difícil como de uno entrar a dar una formación o una afirmación desde la palabra de Dios, sino que o sea, como desde el análisis, de acuerdo pues a los hechos, pues se entra pues a considerar que una persona quedó inocente y si la persona es inocente pues Dios la considera inocente, ¿cierto? Y no tiene pues como por pastor, pagar por el pecado de la otra persona.
Sin embargo, no es un asunto que uno pueda afirmar, Minerva, ¿cierto? Es un asunto, Pastor. sí, Bíblicamente no. no podría afirmarlo bíblicamente, no, Minerva, no, no se Em, podría afirmar bíblicamente, habría, yo, ok, sí, sí, Orfilia. pastor, bueno, yo soy una persona adulta y voy a hablar de mi caso, porque sinceramente Sí. sí me pasó. Yo soy separada, pastor. Ya, Yo me casé por la Iglesia Católica, sí, ¿cierto? Bueno, no me fue muy bien. Perdoné, yo sé que son 70 veces 7, pero es que perdoné una, dos, tres, hasta la cuarta vez. ya, Decidí no sufrir más, ujú, decidí no sufrir más. Entonces, bueno, ahora estoy con Giovanni. Lógicamente, bueno, hubo un divorcio y todo eso. Giovanni ujú, también es divorciado. Em, Siempre le pido a Dios de rodillas, siempre le pido a Dios de rodillas que me ayude ujú. y que me perdone. Pero yo sé que Dios también vio todo lo que yo sufrí, todo lo que yo... Exacto, Y no exacto. podía ser así, no podía definitivamente, porque yo perdoné y otra vez, perdoné y otra vez, ya la tercera, cuarta vez dije, no, ya no más, es mucho daño para mí. Ujú, Entonces hasta me enfermé, yo dije, no, no, no. Yo también debo tener algo muy pendiente que es el amor, es el amor propio, ¿verdad? claro. Entonces, pues, pero no puedo negar que cada momento siempre le pido a Dios en mis oraciones que me perdone. Sí, bueno, nos casamos por los civiles de la ley de los hombres, Giovanni y yo. Él me lleva un año, estamos estudiando, pertenecemos a la misma, estamos bajo un mismo yugo actualmente. Mm, qué bueno. Pero, pues asistimos a la misma iglesia, oramos juntos y cuando salimos de paseo o algo, siempre buscamos a alguien en una iglesia donde podamos congregarnos así. Siempre Ujú, oramos y yo particularmente le pido perdón a Dios. Ahorita me identifiqué mucho con lo que usted me dijo, con lo que usted sí, estaba diciendo, perdón, ante sí. la apreciación de la hermana Minerva. Pues me identifiqué mucho, sí, sinceramente. Y no me da pena decirlo, sí, soy separada. No quería sufrir más. No aguanté más. Ah, está muy No bien, aguanté más. Orfilia, y es que vivimos en un mundo donde eso se da demasiado. Y no sé, y pues yo diría que uno no se casa con la intención de separarse, Claro, pero pues exactamente. desafortunadamente Exacto. llega un punto donde si la otra persona no quiere convivir contigo, o también como lo dice allí, porque ese es un caso, o sea, el Señor dice, salvo por causa de fornicación, Ujú, que sí, señor. una cosa es el separarse por causa de fornicación y otra Por cosa es pues infidelidad por otro tipo pues de muy pronto marcada. de Sí, situaciones. Entonces, sí, señor. yo sí siempre he considerado y teológicamente pues he escuchado a muchos hombres de Dios que pues siempre he escuchado que el caso se debe estudiar de cada persona. Y Dios Sí, ha dado cierta autoridad a la iglesia y cierta sabiduría y el amor y la dirección del Espíritu Santo como para considerar los casos y pues también como permitir como esa restauración que Dios mismo, a eso voy, podemos porque me decir llamó que mucho Dios la es un atención Dios lo de que dice. Dios restauración. Dios es restaura, un sí. Dios de Y yo le restauración. pido a diario a Dios, le digo, Dios mío, perdóname, ayúdame, perdóname. Y de pronto no soy digna de ti, pero bueno, cada día quiero conocerte más, quiero saber más de ti y crece mi necesidad de ti, Dios mío, pero perdóname, yo sé que, bueno, me Amén. separé, pero ahí voy. Sí, amén. Pero Por tú fin, también, cuando tú te separaste, tú todavía no conocías del Señor, mamita. No, 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 no lo ese no, es, conocías. a Acá ver, el caso de Minerva, esta ese es otro pastora, asunto, ¿no? Pero ese es otro asunto porque el matrimonio de todas formas sigue siendo válido exacto. Sí, delante de Dios, válido, sea sí, católico o sea cristiano, sí, ¿cierto? sí, claro, sí, así es. Pero de todas Igual formas Dios acá es me un Dios de dijeron que podía restauración. anularlo, puedo anularlo ante, acá hay algo que se llama la curia. Sí, lo Puedo sé. anularlo. Alguien, un sacerdote me dijo, yo te puedo ayudar para que haga la anulación del matrimonio. Entonces,
Sí, no me siento bien, sinceramente. Estoy hablando con personas adultas y personas maduras. Claro. No, pero No, no no me te siento sientas bien. mal tampoco, no te dejes sentir mal por eso, porque si Dios te perdonó, Dios perdona para siempre, Orfilia, y no cargues con una carga que ya no tienes que Claro. cargar, con una carga que Jesús ya llevó en la cruz. No cargues con ella, esté tranquila, porque Ok. lo importante es que tú estás haciendo ahora las cosas correctamente, amando a tu esposo, fiel a tu esposo, caminando con él de acuerdo al principio de la palabra de Dios. Y lo de atrás, lo que el Señor dice es que Él coge nuestros pecados, los amarra y los tira al fondo de la mar y Él no se vuelve a acordar de ellos ya. A ver, pastor, gracias. Amén, amén, Orfilia. Muy bien, qué lindo es nuestro Dios. Nuestro Dios, yo siempre he encontrado que Dios es bueno, es misericordioso y es restaurador. Sí, Muy señor. bien. Pureza en el matrimonio. Primera de Corintios 7 2 al 3 enseña acerca de la pureza conyugal. Y si Minerva me lee la amarillita, ahí está lo que dice es Segunda de Corintios 7 3 al 2. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Muy bien, entonces allí habla el apóstol Pablo de no estarse quemando, sino de la importancia de que pues las personas por naturaleza, Dios nos creó con un deseo, con el deseo hacia la mujer y eso es lindo, al hombre hacia la mujer y a la mujer hacia el hombre y eso es lindo, entonces que es mejor que se case y no se esté quemando. Ujú. Pastor, acerca de eso hay una anécdota, Sí, ¿verdad? Vladimir. El pastor preguntó a la sierva, ¿tú te estás quemando? Y él dijo, sí, yo me estoy quemando, vamos a casarlo. O sea, es una necesidad así, fisiológica, ¿verdad? Pero hay que saberlo cómo tener, porque ella Sí. conocía el pasado del varón, de la señora, ya la había conocido. Entonces, ella perdió en quemarse, se casó, pero después no duró mucho tiempo casada, el muchacho le fue infiel. Entonces, a veces actuamos con una fuerza probatoria de nosotros y no con la venia de nuestro Padre Celestial. Sí. Entonces, Claro, es que es como decíamos hace un momento, Vladimir, todo caso tiene que ser estudiado con precaución y guiado por el Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, pidiéndole al Espíritu Santo dirección en las cosas, o sea, como no simplemente casarse por casarse ni casarse por no quemarse, sino que obviamente es muy importante buscar la dirección del Señor y si realmente la persona también es una persona sana, pues con la cual se puede compartir un hogar. Muy bien. Léeme, por favor, Vladimir, ese texto que está ahí, Marcos 10 6 al 9 que nos está hablando acerca de cómo Jesús confirmó el diseño divino. Porque sin lugar a dudas, el matrimonio es un diseño divino establecido por Dios y Jesús lo confirmó en los evangelios, no solo en este evangelio de Marcos, sino que está en los tres evangelios sinópticos, en el evangelio de Mateo, de Lucas y de Marcos. Pero vamos a leer este texto de Marcos. algunos buscando justificar su pecado, al Jesús nunca habló en contra de la unión matrimonial, o, Ujú. lo cual no es cierto. Jesús claramente no solo el matrimonio heterogéneo. No, no, búscame, léeme el texto, Marcos 10 6 al 9 primero, y ahora me Pero, lees la parte de abajo. pero al principio de la creación, para miembros los, Marcos 10 6 al 9, por favor, Vladimir. pero al principio de la creación, para miembros los escogió. Dice aquí la palabra del Señor. Gracias, Vladimir. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno.
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En caso, ya pastor, por tanto, lo que Listo. Dios juntó, no lo separa el hombre. Listo, entonces básicamente estamos leyendo ese texto para leer de acuerdo pues a lo que leíamos también al principio, que dice esta mujer que la persona no tiene un diseño original, sino que puede, si siente deseos, de acuerdo a los deseos y si siente felicidad en ello, simplemente lo practica y no haga caso pues como a su estipulación como de sexo, pues de identidad de sexo, por ser hombre o por ser mujer. Entonces, vemos aquí que Dios sí estableció un diseño muy claro también desde el principio y que Jesús lo confirma en el Evangelio y legisla al respecto. Entonces dice, no dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Y dice allí, bueno, lo que Vladimir acaba de leer al respecto de mantener el matrimonio. ¿No dice allí también Vladimir acerca de que no, de que el hombre no debe repudiar a su mujer? Más abajo, pastor, dice. Ok, léelo. Ya un momento, yo lo consigo. Ujú. Léelo, por favor, porque es importante al respecto de lo que estábamos hablando ahora con Minerva y Orfilia, me gustaría que leamos ese texto. Entonces dice, algunos buscando justificar su pecado, alegan que Jesús nunca habló en contra de la unión marital homogénea, lo cual no es cierto. Jesús claramente no solo confirmó el matrimonio heterogéneo establecido por Dios en el jardín de Edén, sino que legisló a su favor, estableciendo pautas para su preservación. ¿Encontró el texto, Vladimir? Sí, dice en el 11 así. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Y antes también dice en ese mismo texto que Dios no permite pues que haya el repudio a no ser por causa de fornicación, que no se debe hacer a no ser por causa de fornicación. Entonces, básicamente, Jesús establece allí esa norma y esa situación por causa de fornicación, sí, de alguna manera Dios lo permite, porque pues obviamente no tiene que estar una persona ahí esclava o una persona que le está siendo infiel o que la está Claro que degradando sí. pues todo el tiempo, toda la vida. Muy bien. Hay una figura muy linda aquí de Dios con Israel, como también lo hemos visto en el estudio del libro de Oseas. Isaías 54 5 al 6 dice algo bien lindo. Si Orfilia me lo puede buscar, le Claro que agradezco sí, mucho. pastor. Aquí está. Esa hermosa relación de pacto se Isaías, para con un matrimonio. Ajá. Isaías 54, 5 y del 6 5 al 6. por favor. Del 5 al Ujú. 6 dice así la palabra del Señor. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Mira qué lindo eso. Entonces, dentro de los propósitos divinos, el matrimonio heterogéneo es tan importante y santo para Dios y sus lazos tan fuertes que Él mismo lo usa analógicamente para establecer su íntima relación con su pueblo. Dios se denomina, mira esto tan bello, marido, padre, cabeza, mentor, director, Protector, protector, cumplidor, suplidor, amor, paz. paz y seguridad de su esposa, la nación de Israel. Qué bello ese texto, ¿no?
Maravilloso. Y mire que ve uno una misericordia hermosa también de parte de ahí. Mire que Orfilia leyó: como a mujer repudiada te encontró el Señor. Porque Dios es Dios de restauración, es Dios restaurador. Qué ve. Amén. Él es padre, él es mentor, él es director, él es esposo, esposo de su pueblo. Y pues imagínese, tan importante es para Dios el matrimonio entre un hombre y una mujer, que él habla de Israel como su esposa bueno, y él como el esposo de ella. Cristo y la iglesia, de la misma manera, también habla mucho, Jesús habla mucho, la palabra de Dios habla mucho acerca de Cristo y la iglesia como él, el esposo de la iglesia. Entonces, las bodas del Cordero muestran esta figura espiritual. Al igual, búscame Oh, por favor ese texto de las bodas del Cordero, Minerva, Apocalipsis 19 7 y 8. Las bodas del Cordero muestran esta figura espiritual. Al igual que Dios, Jesús también comparó su relación con la iglesia a la unidad santa, firme de un matrimonio heterogéneo. De hecho, las bodas del Cordero, esposo, son con la iglesia, esposa. Wow. ¿Qué dice Apocalipsis 19 7 y 8? Dice, gocémonos. gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las ¿Minerva bodas. lo tiene Lo voy o a leer. Dice, el 7:8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muchas gracias, Minerva. Entonces vemos también allí que tanto el Padre con Israel como Jesús con la iglesia, bueno, es igual de la misma manera, dice la palabra es que los dos pueblos, el Señor hace un pueblo y siempre se representa esa maravillosa figura de matrimonio. ¿Quién tuvo la idea de matrimonio? Dios. Nació Dios, en Dios. ¿Quién unió al primer hombre y a la primera mujer? Literalmente Dios. los casó en el huerto del Edén. Dios los casó literalmente. Por tanto, Oh, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola wow. carne. Dios mismo los casó allí. Dios mismo habló que fructificaran y se multiplicaran. Un propósito, dio un propósito. Una familia homogénea no puede multiplicarse, a no ser pues que hagan maromas, pero siempre va a ser completamente contra naturaleza. Todo lo que vemos, Dios lo ha generado. Y si uno ve la salvación, el plan de salvación se basa en un novio que ama a una novia que se debe dejar amar y debe